¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para quedarte con toda la herencia de tu familia? Bueno, este hombre lo tiene claro. Acabará a todos sus familiares para no dejar a nadie con vida, y así lograr su objetivo, quedarse con todos los millones. Pero un secreto lo aguarda al final del camino. La historia comienza 4 horas antes de la ejecución de un criminal llamado Beckett. El capellán de la prisión, el padre James Morris, lo visita y le dice que podría ser su última oportunidad de hablar con alguien, mientras observa cómo el tiempo se agota. Beckett decide contarle su verdadera historia, una que no empieza con él, sino con su madre, Mary Redfellow. Ella estaba ligada a una fortuna familiar valorada en $19,000 millones. Una noche conoció al padre de Beckett y tras ese encuentro quedó embarazada. Cuando le contó la noticia a su padre, él la expulsó de la casa. Durante el nacimiento de Beckett, su padre sufrió una embolia pulmonar y murió en el hospital. Tiempo después, Mary le explicó a Beckett que, aunque los habían apartado de la familia, no los habían excluido de la herencia. La fortuna, las propiedades, incluso algunas islas, todo sería heredado por el miembro más longevo de la familia. Y como Beckett era el más joven, existía la posibilidad de que algún día lo heredara todo, siempre y cuando sobreviviera a los demás. A pesar de ser madre soltera, Mary se esforzó por darle a su hijo una educación refinada, inculcándole cultura, clase y modales propios de alguien de alta sociedad. Fue en esa etapa cuando Beckett conoció a Julia. Ella le preguntó dónde vivía, y él respondió que en Belleville Township. También mencionó que no estaría allí para siempre, porque algún día heredaría una gran fortuna. Julia pensó que solo intentaba impresionarla. Un día, después de una sesión de piano, Beckett se sentó junto a ella. Las luces se apagaron y ambos se besaron. Sin embargo, la vida de Beckett cambió cuando su madre enfermó gravemente. Nadie prestó atención a sus síntomas a tiempo. Beckett estaba convencido de que su familia sabía que podía ayudar, pero decidió no hacerlo. En su lecho de muerte, Mary le hizo prometer que no se rendiría hasta conseguir la vida que realmente merecía. También expresó su deseo de ser enterrada en el mausoleo de los Redfellow, pero ni siquiera eso se cumplió. Tras todo lo ocurrido, Beckett fue directamente a reclamar su lugar en la familia, pero solo recibió una carta que decía que no podían ayudarlo en ese momento. Después de eso, pasó por el sistema de acogida en Nueva Jersey durante un tiempo y nunca volvió a ver a Julia. Años más tarde, Beckett trabajaba como vendedor de trajes en una oficina, y fue ahí donde volvió a encontrarse con Julia. Ella lo reconoció al instante. Beckett seguía viviendo en Belleville Township, mientras que Julia había pasado tiempo en Londres, luego en Dubái, y finalmente había regresado. Él le propuso salir a tomar algo, pero Julia ya estaba casada. Antes de irse, le preguntó qué había pasado con la fortuna de los Redfellow y le dijo que la llamara cuando hubiera eliminado a todos. Esa frase encendió algo en la mente de Beckett. Comenzó a reflexionar. Mientras su madre yacía bajo tierra, había 7 Redfellow vivos. Si eliminaba algunas ramas del árbol genealógico, ¿por dónde debía empezar? El primer nombre que vino a su mente fue Taylor Redfellow, un corredor que trabajaba en la firma financiera de su padre. Beckett empezó a preguntarse cómo podría hacerlo y qué sucedería después. Intentó convencerse de que no era capaz de algo así, pero justo en ese momento se enteró de que sería trasladado a Jersey City para trabajar en un centro de envíos, algo que no quería en absoluto. La escena cambia a una fiesta organizada por Taylor, donde este lanzaba dinero desde un helicóptero antes de saltar directamente a la piscina. Beckett logró entrar sin problemas. Más tarde, Taylor se dirigió a su yate cercano, lo que representaba la oportunidad perfecta para encontrarlo a solas. Taylor estaba completamente ebrio, y el resto de los invitados también estaba inconsciente por el alcohol. Beckett tomó un ancla y ató un extremo a la pierna de Taylor. Permaneció allí, sosteniéndola, dudando si realmente debía hacerlo. En ese momento, Taylor tosió y el movimiento brusco hizo que el ancla se le escapara de las manos. El peso se hundió en el mar, arrastrando a Taylor con él. Beckett huyó del lugar. Asistió al funeral y allí conoció a Warren Redfellow, el padre de Taylor. Beckett le reveló que era hijo de Mary, y por lo tanto, su sobrino. Ambos se sentaron a beber juntos. Warren comentó que debería haber mantenido más contacto con él.
Le preguntó a qué se dedicaba y luego le ofreció un puesto en su firma financiera, ya que el lugar de Taylor estaba disponible. Beckett admitió que no tenía la preparación necesaria, pero Warren le respondió que eso no importaba, que era simplemente nepotismo. Además, Beckett necesitaba el trabajo, así que aceptó. Al principio todo fue complicado, pero poco a poco comenzó a adaptarse. Por ese tiempo, Julia volvió a llamarlo. Había pasado un año desde su último encuentro. Le insinuó que podrían intentarlo de nuevo y ver qué sucedía. Beckett volvió a invitarla a salir, pero ella seguía casada, así que decidió dejarlo de lado y concentrarse en su siguiente objetivo, Noah Redfellow, un artista. Para ese momento, Beckett ya se sentía mucho más seguro de lo que hacía. Noah lo vio observando una de sus pinturas y Beckett fingió admiración. Luego le comentó que probablemente eran primos. Mientras conversaban, Noah lo llevó a un lugar donde revelaba fotografías de manera artesanal. Había entrado allí a escondidas para fumar, y en ese momento apareció Ruth, su novia. Noah la presentó, y Beckett terminó teniendo una conversación bastante fluida y agradable con ella. La conexión entre ambos fue inmediata. Ruth lo invitó a una cena grupal que se celebraría el jueves. Para entonces, Beckett sabía que necesitaba un plan bien pensado para llevar a cabo el siguiente asesinato. Llegado el jueves, asistió a la cena. Durante la velada, quedó claro que Ruth adoraba a los niños, mientras que Noah los detestaba. Aprovechando un descuido, Beckett se infiltró en el cuarto oscuro de Noah y añadió azufre y cloruro de potasio a la solución de revelado, transformándola en una mezcla altamente explosiva. Todo parecería un accidente provocado por una mala elección de productos de limpieza, y la chispa se atribuiría al cigarro de Noah. Mientras tanto, Noah comenzó a buscar a Beckett. Este rompió el foco del cuarto oscuro antes de retirarse. Tras la cena, Beckett salió sin su chaqueta. Ruth salió a alcanzarlo para devolvérsela, y en ese momento ambos se besaron. Al mismo tiempo, Noah encendió la luz del cuarto oscuro, provocando la explosión. Beckett también asistió a ese funeral, aunque esta vez evitó acercarse a Ruth, dándole espacio. Durante el funeral, agentes del FBI lo interceptaron. Señalaron que él era uno de los herederos de la fortuna, pero Beckett fingió ignorancia, actuando como si no supiera nada al respecto. Se presentó como un hombre común con un trabajo rutinario, insinuando que si realmente fuera heredero, no tendría necesidad de trabajar. En su empleo, las cosas marchaban cada vez mejor y empezaba a destacar. Fue entonces cuando Julia volvió a aparecer, esta vez como su nueva clienta. Necesitaba un préstamo, ya que su esposo había heredado una firma de corretaje, pero no tenía la capacidad para administrarla. Beckett le explicó que aquello no era un banco. Julia insinuó que se trataba de un caso especial y que estaba dispuesta a ofrecer algo a cambio fuera de lo oficial, pero Beckett se negó. Antes de irse, Julia le preguntó si había escuchado lo que estaba ocurriendo con los Redfellow y quién podría ser el siguiente. La forma en que lo dijo dejó la impresión de que sabía más de lo que aparentaba. Tras su partida, Beckett entregó su traje a uno de sus empleados y lo envió a pasar frente a las cámaras de seguridad. Luego, personalmente, fue tras otro miembro de la familia que había logrado construir algo por sí mismo. Stephen Redfellow era un pastor moderno con numerosos enemigos. Había sido acusado en 2 países por lavado de dinero. Beckett se presentó ante él haciéndose pasar por un entrevistador de revista llamado Ben Johnson para obtener una entrevista. Durante la conversación, deslizó discretamente una sustancia en su bebida. Sin embargo, Stephen tomó una katana y la colocó en el cuello de Beckett, revelando que conocía su identidad, ya que el verdadero Ben Johnson se había retirado 8 meses antes. Beckett no saldría de allí sin decir la verdad. Entonces confesó que no era Ben Johnson, sino Beckett, su primo. Esto descolocó completamente a Stephen, quien pensaba que se trataba de un periodista dispuesto a atacarlo públicamente. En ese momento de confusión, bebió el vaso. La bebida contenía alcaloides tropánicos, sustancias que, en dosis elevadas, pueden provocar un ataque cardíaco fulminante. Después de eso, Beckett volvió a encontrarse con Ruth. Ella le confesó que ya planeaba terminar con Noah ese fin de semana y que, aunque ahora él había muerto, no se sentía devastada como debería. Beckett la invitó a cenar en un restaurante elegante, pero Ruth prefirió algo más sencillo,
como cocinar juntos. Sin embargo, al llegar al departamento de Beckett, Julia ya lo estaba esperando dentro. Había tomado su llave frente a él. Le reclamó por no responder sus llamadas ni correos y le confesó que estaba en la ruina, ya que su esposo le había estado mintiendo durante años. Luego intentó averiguar qué estaba ocurriendo en la vida de Beckett, pero en ese momento sonó el timbre. Beckett sacó a Julia por la puerta trasera, justo antes de que Ruth llegara por la entrada principal. Le dijo que había tenido un desastre en la cocina, así que decidieron salir a comer. Durante la cena, volvieron a tener una conversación muy agradable. Al escuchar esta parte, el padre James le señaló que en ese punto ya tenía una buena vida, una relación y una carrera prometedora. ¿No era eso suficiente? Beckett admitió que sí lo era, pero también confesó que no podía detenerse ahora, especialmente cuando ninguna de las muertes había sido investigada como asesinato. Para entonces, la familia comenzaba a sospechar que algo extraño ocurría. Su tía Cassandra instaló sistemas de seguridad con láser en sus propiedades. Sin embargo, no había protección en el spa que visitaba todos los martes. Beckett se infiltró haciéndose pasar por parte del personal y le ofreció un tratamiento gratuito de blanqueamiento dental. Cassandra aceptó. El compuesto utilizado, peróxido de carbamida, era lo suficientemente similar a productos comunes como para que las autoridades pensaran que había utilizado una marca defectuosa. Luego estaba su tío MacArthur, quien poseía una parte importante del Museo Nacional del Aire y el Espacio, y planeaba un viaje a la Luna. Beckett logró infiltrarse como empleado y le ofreció una taza de café. Poco después, durante el despegue de una aeronave, MacArthur también murió. Con el paso del tiempo, Beckett compró una nueva casa y le propuso a Ruth que se mudara con él. Ella aceptó, y además le confesó que le gustaba desde los días en que vivía en Newark y se trasladaba en autobús. Para entonces, el siguiente objetivo de Beckett era el hombre que le había dado una oportunidad laboral y lo había apoyado, su tío Warren. Sin embargo, no podía imaginarse haciéndole daño. Además, su vida marchaba relativamente bien y se sentía satisfecho incluso sin la herencia. En ese periodo se organizó la fiesta de compromiso entre él y Ruth, pero el FBI volvió a acercarse con información sobre la herencia. Beckett fingió sorpresa. Cuando le preguntaron dónde estaba el 10 de abril, respondió que comía un hot dog. Los agentes se sorprendieron de que recordara con tanta precisión ese detalle, y en las grabaciones de seguridad ni siquiera se distinguía claramente su rostro. Un día, mientras caminaba junto a Beckett, su tío sufrió un ataque al corazón. En el hospital, Warren le confesó que tenía 61 años y que Beckett era la única persona que lo había visitado ese día. Le aconsejó que buscara a la persona importante en su vida, ya que eso valía más que perseguir dinero. Poco después, Warren murió, dejando con vida a un solo Red Fellow, su abuelo Whitelaw. Beckett recibió entonces una carta de su abuelo, invitándolo a una cena en su casa. Se lo contó de inmediato a Ruth, pero esa misma noche era su fiesta de compromiso. Beckett insistió en que tal vez no tendría otra oportunidad. Ruth le pidió que regresara antes de las 7, o se perdería su propia celebración. En ese momento, Julia apareció con pruebas en sus manos. Fotografías de Beckett llegando a la casa de Steven y entregándole una taza de café a MacArthur. Cuando Taylor murió ahogado, Julia ya sospechaba que algo no cuadraba, ya que él tenía una beca de natación. Beckett le preguntó directamente qué era lo que quería. Julia fue clara. Quería que terminara todo. Además, exigía $300,000 antes de las 5. Le ordenó que entregara un cheque a su esposo y le advirtió que, si no lo hacía, mostraría las fotografías a Ruth. También dejó entrever que había esperado otro tipo de acuerdo, algo más conveniente para ambos. Ante esto, Beckett fue directo con el esposo de Julia, Lyall. Mientras firmaba el cheque, Lyall confesó que Julia pensaba tomar el dinero y abandonarlo. Luego lo insultó. Beckett reaccionó golpeándolo con fuerza y lo derribó. Sin perder tiempo, condujo hasta la mansión de Whitelaw, ubicada en un lugar sin señal telefónica. Mientras tanto, en la fiesta de compromiso, Ruth esperaba a Beckett. Él llegó a la mansión y encontró el lugar completamente vacío. Whitelaw apareció y le explicó que había cancelado el evento debido a la tormenta, pero no quiso rechazarlo. Ambos se sentaron a cenar.
Durante la conversación, Whitelaw insinuó que Beckett había ascendido rápidamente en el mundo financiero y que seguramente había tenido que eliminar algunos obstáculos en el camino. Todo indicaba que conocía la verdad. También mencionó que Mary había sido su favorita, la más brillante de todos. Beckett, confundido, le preguntó por qué nunca la ayudó. Entonces, Whitelaw lo llevó hasta una escopeta antigua, que pertenecía a un antepasado de la Primera Guerra Mundial, y se la entregó, insinuando que debía apuntarle. Beckett, respirando con dificultad, sostuvo el arma, pero finalmente la bajó. Quería regresar a casa. Whitelaw le dijo que estaba a punto de lograrlo. Beckett intentó salir, pero la puerta estaba cerrada, y un hombre bloqueaba el acceso. Todas las ventanas también estaban aseguradas. De pronto, escuchó pasos acercándose. En cuanto abrió una puerta, Whitelaw disparó contra él. Beckett intentó huir, pero no tenía escapatoria. Whitelaw le recriminó no haberlo matado cuando tuvo la oportunidad. En ese momento, Beckett reaccionó y lo mató utilizando flechas. Este último acto no fue considerado un asesinato, sino legítima defensa. La policía estaba dispuesta a dejarlo en libertad. Beckett regresó a casa, donde Ruth lo esperaba furiosa. Le exigió la verdad y le dijo que si no era sincero, se marcharía. Beckett decidió contarle solo lo ocurrido con su abuelo y el hecho de que ahora toda la fortuna Redfellow le pertenecía. Ambos asistieron a la ceremonia de ingreso a la Sociedad de Nueva York, donde fueron recibidos con aplausos. Beckett finalmente había alcanzado la vida que siempre quiso. Sin embargo, todo cambió cuando agentes del FBI aparecieron y lo arrestaron por el asesinato de Lyall, el esposo de Julia. Después de la confrontación con Beckett, Lyall había muerto. Sus huellas estaban en el arma homicida, un abrecartas. Julia fue quien encontró el cuerpo y declaró que ella y Beckett mantenían una relación. Tras su testimonio, abandonó la sala. Beckett fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte. 24 horas antes de su ejecución, Julia fue a visitarlo. Beckett reaccionó con desprecio, insultándola y asegurando que prefería morir antes que estar con ella. Entonces Julia revela que Lyall había dejado una nota de suicidio y que ella la había ocultado. Cuando parecía que se marcharía, Beckett la detuvo y le preguntó qué quería a cambio. Julia respondió que lo quería todo. Le exigió que le cediera toda su fortuna y Beckett aceptó. Beckett había solicitado la presencia de un sacerdote y se mantuvo tranquilo porque confiaba en que Julia cumpliría su palabra. Sin embargo, cuando el sacerdote comenzó a recitar pasajes de la Biblia, la realidad lo golpeó. Estaba a punto de morir. Finalmente, Julia entregó la nota y Beckett fue liberado de prisión. Al salir, Ruth lo esperaba, pero únicamente para devolverle el relicario de su madre. Se lo entregó y se marchó sin decir una palabra. Poco después, Beckett vio a Julia esperándolo junto al conductor de la familia Redfellow. Subió al vehículo y ambos partieron hacia la mansión familiar. La única persona que conoce toda la verdad sobre Beckett es aquel sacerdote. Y así, la historia llega a su final. Espero te haya gustado el video.